Hoy vamos a seguir hablando sobre variedades diferenciales, ¿verdad? Y fundamentalmente me voy a preocupar por ciertas características de las variedades diferenciales, específicamente. Voy a hablar inicialmente qué es lo que llamamos el espacio tangente en un punto de la variedad. Bien, hay dos definiciones, cuestión de gusto, ¿no? Entonces, digamos que, ¿qué es el espacio tangente? ¿Ves? Dos formas de definirlo. ¿Ves? Yo tengo un punto P en una variedad, M, en una variedad, ¿ya? M, sí. Entonces, el espacio tangente en el punto P, según una notación muy eh, compleja, ¿verdad? Vamos a anotarlo como el conjunto cociente de KP de M partido por este símbolo aquí que no me gusta mucho, pero es el que ponen ellos. Este símbolo se identifica todas las funciones mm, continuas que satisfacen que la función phi con la función C1 derivada sería igual a la función phi con, bueno, respecto a la coordenada C1, es E1 sería igual a la función phi con la coordenada de 2 en un entorno del punto. ¿Eh? Todas las funciones que van de m infinito, desde menos phi en m, o digamos algo así como que todas las curvas que en la variedad pasan por P. Bien, es una anotación muy interesante. Me gusta más la que aparece abajo. Bueno, los elementos de este espacio tangente lo llaman vectores. Me gusta más la de abajo. Yo tengo una variedad M y un punto cualquiera, ¿verdad? P. Eh, un vector tangente es cualquier operador lineal que satisface cualquier operador lineal V, ¿verdad? Que satisface que V aplicado a dos funciones que son continuas en, a dos funciones del, no, dos funciones que son continuas en E sub PDM, ¿verdad? Que es lineal, es decir, que el operador aplicado al producto es igual al operador al primero, aplicado a la primera de dos funciones, a la primera función por el segundo más el operador aplicado más la función aplicada al primero por el operador a la segunda. Si te pones a ver, lo que te están definiendo algo así como la ley de la derivada del producto. Bien, algo así podríamos decir. La derivada del producto de dos funciones, o el operador aplicado a dos funciones, es la derivada del primero por el segundo evaluado en el punto, más la primera función evaluada al punto por la derivada del segundo. Entonces, más o menos esa es la idea, por eso es más precisa, más parecido a lo que viene desde cálculo. Bien, si tengo dos funciones que pasan por el punto, pues un vector un señor es un vector si satisface un operador lineal, es lineal, ¿ok? Que satisface también lineal, que significa que si yo tengo aquí no una multiplicación, sino una suma o multiplicación por escalares, pues que la transforma el operador aplicado a la suma de los operadores, y si multiplico por un escalar, el escalar lo puedo sacar afuera, en la parte lineal. Pero ya le puse que es lineal y además satisface esta regla de parecido a o precisamente la derivada del producto. Bien, de esta manera, el espacio tangente es el conjunto de todas las, bueno, es su PDM, el conjunto de todas las funciones de un entorno de P en M, o es un entorno de P en M sobre R, o sea, todas las funciones reales. Eso. El espacio tangente es el conjunto de todos los vectores tangentes. ¿Ves? Un vector tangente es un operador que satisface esto. O podríamos decir, bueno, si yo lo veo así como un lenguaje más popular, más vulgar, un vector tangente es una especie de derivada en el punto. ¿Ok? Porque para que se pague eso y lo ven en el lenguaje normal, digamos que es la derivada.
Bien, si lo pienso en una esfera, en el plano, una esfera, una esfera de superficie esférica en R3, ¿verdad? Pues un punto, cualquier vector derivada en ese punto haría el papel de un vector tangente. Si me voy a la definición que está aquí. Claro, el problema es que la derivada la hago por derivadas parciales. Hola, Maricela. Bien, entonces, tomando esta segunda definición, está en esta página, ya no me acuerdo qué página es, tendría que verlo, eh, de estos apuntes, página 4. Bien, que es donde defino lo que es un vector tangente, o la definición de arriba. Inmediatamente este autor, esto es de la Universidad Politécnica de Madrid, si no me equivoco, vamos a buscarlo arriba, son unos apuntes que conseguí yo por ahí, para no poder explicar un lenguaje básico, no lo tengo. Creo que es de la Politécnica de Madrid. Otros apuntes de variedades y demás. Entonces, en la página 4 conseguí la propia definición del vector tangente, que es la segunda que aparece ahí, aunque él empieza por una parte definiendo lo que es el espacio tangente y por otra parte definiendo lo que es un vector tangente, que es el espacio tangente, el conjunto de todos estos operadores lineales que cumple con esta ecuación. Aparece aquí que es similar a la ecuación de la derivada del producto. Bien, en base de eso, prueban que ambas definiciones son iguales. Es decir, que si yo defino el espacio tangente por este espacio cociente o el espacio tangente a partir de los vectores tangentes que cumple con la ecuación de la derivada, prueban que ambas definiciones son iguales. Y entonces, como un espacio vectorial, en base a las coordenadas, recuerda que estoy en una variedad que es homeomorfa, localmente homeomorfa a Rn, a R a la N, ¿verdad? Entonces yo puedo decir que ese operador, una base, va a tener una base, un espacio vectorial, que puedo denotar en forma rigurosa es 1, 2, n, es una base canónica de Rn, y entonces en base a esa base canónica, al espacio tangente, ¿verdad? Los elementos de la base los denotan con este y que extraño nombre, que llaman derivada parcial con respecto a cada una de las coordenadas aquí, uno, aquí, dos, aquí, n. Bien, las cartas, dada la carta, puedo calcular las derivadas parciales de las cartas y las derivadas parciales hacen el papel de de la base del espacio tangente. Es decir, que si yo tengo una variedad bidimensional, por ejemplo, que te puse de ejemplo inicial, la superficie esférica, localmente en la superficie esférica, ella está inmersa en R3, pero es una variedad bidimensional, pues yo para cada punto calculo digamos, su derivada con respecto a X, con respecto a Y, y obtengo la base en ese punto del espacio tangente. El espacio tangente es un espacio de esos operadores lineales y digamos que este es una de las bases. Claro, si yo agarro después, calculo cualquier combinación lineal en función a esta base, obtengo todas las derivadas direccionales. ¿Ves? Y claro, si yo agarro, me paro en un punto del plano y calculo cualquier derivada direccional, lo que tengo es en cualquier punto de una superficie esférica, con esto mucho. Y calculo la derivada en cualquier dirección, pues lógicamente que lo que estoy obteniendo es el plano tangente. Y el plano tangente es un espacio vectorial. Entonces digamos que esta es la dotación específica. En un punto cualquiera hago estas cuentas, tengo yo mi espacio tangente. Entonces, yo tengo mi punto aquí, y hago cualquier curvita sobre él, puedo calcular en este punto, proyecto ese punto sobre el RM, ya que lo hacen en un plano, ¿verdad? Y puedo calcular aquí la derivada, elevado arriba, y lo que obtengo aquí es el fibrado tangente, el espacio tangente, pero que es un espacio vectorial. No, por la forma en la que se construye, que son formas bilineales, pero formas lineales. Él tiene estructura de espacio vectorial y para cada punto de una variedad diferencial, este conjunto se denotan como parcial con respecto, parcial uno en el punto P más parcial 2, claro, pensando en todas las parciales, es una base del espacio tangente en el punto, de su P
en el punto P de la variedad M. Claro, siempre estamos hablando de una variedad M. Bien, donde, claro, esta derivada uno es con respecto a la primera variable, derivado, o sea, cada una de estas, lo que representan, esto es el problema de que la notación medio compleja. Cuando hablan de la parcial uno es la derivada con respecto a la primera coordenada en R, la parcial 2 la segunda, y eso respectivamente. Él es una base y se puede, y está en la demostración. Una vez dados estos resultados, hemos acumulado algo debajo de la alfombra de la notación. La notación un poquito engorrosa y demás, y aquí explica más o menos algunas características de los sistemas de coordenadas. Aquí hablan lo que es la definición de una aplicación tangente, cómo se calcula una aplicación dentro del espacio tangente, bien, y cómo se puede calcular. Sigan hablando de explicaciones y demás. Lo que yo ya he planificado por ustedes, no me he dado cuenta que yo no había hablado de ustedes de el espacio tangente, era lo que era el fibrado tangente. Bien, y entonces digo, para allá vas. Yo no he hablado de lo que es el espacio tangente, ¿cómo puedo hablar del fibrado tangente? Bien, entonces, volviendo de nuevo, supongamos cualquier superficie en R3, el un cilindro o la esfera, que es la más bonita como ejemplo. Bien, en cada punto yo tengo su planito tangente. O sea, tengo una esfera y en cada punto tengo su plano tangente. Bien, si ahora yo hago todos los planos tangentes, recuerda que el plano tangente es en cada punto. Aquí lo tengo en cada punto, tengo su espacio tangente. Yo ahora uno todos los planos tangentes para todos los puntos que están en la variedad, pues lo que obtengo es el espacio PM. No, el espacio no, la variedad, eso ya no es un espacio. ¿Ves? Si tú unes todos los planos tangentes de una superficie esférica, no tengo un espacio, tengo una variedad, una cosa, ¿verdad? Eh, que llamaremos el espacio tangente, TM, el fibrado tangente. ¿Qué es el fibrado tangente? La unión de todos los espacios tangentes, uno en cada punto. Y, te- y la proyección y es la proyección aplicada a un vector tangente en el punto de tangencia. O sea, para cualquier vector tangencia puede buscar cuál es el punto de tangencia. Para cada carta de la variedad se considera una nueva carta que es una carta que asigna al del espacio tangente en R a la 2M, definida de esta manera. Entonces, lo que me está demostrando esto, que bajo cambio de variable, pues el fibrado tangente es una variedad de dimensión 2M. ¿Ven? Porque me da la carta sobre 2M. Ahí, entonces, cuando yo tengo una variedad inmersa en un espacio vectorial o en otra variedad, cuando hablo de espacio tangente, me puedo llegar a salir de donde estoy inmerso. Te explico. Cuando la esfera está en R3, pero una variedad bidimensional, los planos tangentes son de dimensión 2, pero cuando hablo del fibrado tangente, es de dimensión 2 veces 2, de dimensión 4. Entonces el fibrado tangente está fuera de R3, está en R4, o está inverso en R4. Y aquí sacan una cuenta de cómo se calcula el fibrado tangente. ¿Ves? Cómo se saca las cuentas por fibrado del fibrado tangente y la proyección natural, que es el pi que tenemos allá, del fibrado tangente en la variedad PM. Hablan de la proyección. Recordamos que ese infinito de m nota el espacio de todas las funciones que son infinitamente diferenciables de la variedad en infinito. Si P pertenece al dominio de una función, podemos definir la aplicación lineal derivada mediante la expresión derivada de la función igual a la expresión que teníamos anteriormente y a la definición, una aplicación lineal que va del espacio tangente en R se llama vector cotangente.
Es decir, ahora, en vez de trabajar con aplicaciones que iban de la variedad en R, aplicaciones van del espacio tangente en R. Entonces, ese espacio lo llamas el de las aplicaciones lineales del espacio tangente en R, se llama vector cotangente. El espacio vectoral de todos los vectores cotangentes lo denotan de asterisco, es un espacio vectoral, de asterisco de P, o el dual en cierto sentido del espacio tangente. Bien, para una carta, tiene la característica de una carta, ¿verdad? Tenemos una función que va de la variedad en M para cada punto, podemos considerar la, el vector diferencial de X o la imagen en el punto de esta manera. Entonces, vamos a ver si te lo puedo explicar. Lo que están diciendo es que si yo anotaba por las parciales, el otro apunte, aquí estamos, a la base le paso toda una gente como los vectores parcial con respecto a la primera componente, parcial con respecto a la segunda, con respecto a la tercera, son los vectores de, de una base, le paso tangente, pues, ya va, a ver que no hace caso aquí, pues en el espacio cotangente, su base son los vectores diferencial de X, diferencial de X1, de X2, de X3, de toda la X. Tengo dos espacios ahora vectoriales. El espacio formado por, por las parciales, el espacio tangente, y el espacio formado por los diferenciales. De esta manera, al unir todos los espacios tangentes, tengo el fibrado tangente. Y al unir todos los espacios o tangentes, obtenemos, como dice aquí, el problema es que esto es muy mal anotado, unir todos los espacios cotangentes, obtenemos el fibrado cotangente. No lo dice, pero más o menos eso lo que quería decir. Entonces, un punto P del dominio a de una carta, entonces, los diferenciales del punto forman la base del espacio cotangente, ya lo habíamos dicho anteriormente. Y aquí una notación en base a del hecho de que vamos a utilizar como base los componentes, a cada componente de los mapas, Kronecker, es decir, que si yo calculo este multiplicado por su diferencial, bien, y J diferente, me daría delta de Kronecker y J. Lo que prueba que es una base dual, bien, en el sentido de la matriz funcional. De esta manera puedo considerar el fibrado cotangente bajo nuevas cartas y demás, se saca la cuenta de los dominios y codominios, y las cuentas se precisan, y al final la que aparece es el jacobiano de la expresión. Bien, en este orden de ideas, como aquí está la definición, se plantean unos problemas y están resueltos. Quiero que ustedes lo lean y lo analicen sobre fibrado cotangente. Algunos no están resueltos. Bien. Y todo esto, bien, en parte para generalizar el plano tangente en cualquier superficie en R2, ¿verdad? Ya, ¿cuánto calculabas los planos tangentes en una superficie en R2? Que simplemente agarrabas la función que te definía la superficie, la derivabas con respecto a X, la derivabas a la parcial con respecto a X. Y en base a los parciales, calcular o sea, usando en cálculo diferencial integral para un ingeniero. Bien, el cálculo de varias variables. Pues eso ha sido generalizado aquí. En base de esto, de esas generalizaciones, definido lo que es un campo y una forma. Un operador lineal conjunto abierto, sobre un conjunto abierto en una variedad. Es una aplicación, bueno, como ya sabemos, que el dominio de sigma U es igual, U es una aplicación sigma de todas las funciones continuas, pero infinitamente diferencial en M, en todas las conjuntos diferenciales en M.
que satisfacen esta característica del dominio, que verifica las propiedades lineales. Lineal, como hemos dicho clásicamente, eh, el operador de alfa F por más beta B, puedo sacar el alfa afuera, el beta afuera y sumar. Si además satisface la operación, decimos que es un operador de derivación. Igualito a la forma en la cual se definen los espacios tangentes. A continuación definimos lo que es un campo, una forma o una forma. Un campo de vectores tangentes de una variedad en el fibrado tangente es una sección diferenciable del fibrado tangente, es decir, es un señor pi de x que hace la identidad al dominio de x. Una unoforma de vectores cotangentes a una variedad es una sección diferenciable del fibrado cotangente. O sea, es para nosotros un campo, una sección transversal del fibrado tangente y una sección que se estaría diferenciando. ¿Y que es una forma? Una sección del fibrado cotangente. Pues está en esta definición aquí. Esa es la definición más fuerte de campo o más abstracta de campo o de unas formas. Bien, generaliza el concepto de lo que tú tenías de campo de fuerza, campo diferenciable. Bueno, son estos campos. Esta es la generación más, digamos, en abstracción que hay. En base de eso, si tengo una variedad diferenciable, se cumplen estas características que están aquí. Todas estas expresiones se satisfacen. Y aquí está la demostración que quiero que ustedes se lean con cuidado de estos ejemplos. Si X es un campo tangente a una variedad, entonces el operador inducido es un operador de derivación. Y subsecuentemente, si X es un operador diferenciado de derivación, entonces la sección transversal es un campo tangente. Es decir, que la relación que hay entre los campos tangentes y los operadores de derivación es biunívoca. La demostración que aparece aquí. Bien, es algo larga que leer y estudiarse. Observaciones a la anotación, bien, de los campos tangentes, dominio. Dos campos tangentes a una variedad se llaman corchete de Lie. El campo tangente define un operador cuando satisface por corchete de Lie de ambas es igual a el primer campo aplicado al segundo cambio, como una especie de cadena de X compuesto con Y menos Y compuesto con X. Y se puede ver que el dominio del corchete de Lie de los campos diferenciables es la intención de los campos diferenciables. Bien. El corchete de Lie es una forma de combinar ciertos aspectos algebraicos. En los campos diferenciables muchas veces se utiliza el corchete para sacar cuentas correspondientes. El corchete de Lie denota de espacio vectorial a los campos tangentes, es decir, que el conjunto de todos los campos tangentes junto con el corchete de Lie les, confiere un, un dominio abierto, una estructura de álgebra de Lie. Cada vez que aparece el corchete de Lie, cualquier estructura, en este caso los campos diferenciales, da una estructura de álgebra. Mira que está la demostración completa. Bien. Dada una forma en M, que es una forma, un elemento del corte transversal del espacio cotangente. Puede definir el siguiente operador lineal, indicido omega, que aplica al campo tangente en una función omega u, cuyo dominio es esta expresión y está definido por omega de esta manera. La operación
demanda omega del espacio por CTM, el infinito, es un operador lineal sobre el espacio. Y vienen unas operaciones sobre la linealidad de estos campos. Bien, quiero que solo lo hagan los estudios. Las diferentes propiedades que aparecen. Y después de haber definido lo que una forma, se define lo que es una R-forma o de un dominio, y un dominio en una variedad M. Es una aplicación multilineal de estas funciones que altera formas y alteradas de formas de este estilo. Bien, de varias formas a infinito. ¿Qué verifica esta característica que está aquí? Entonces, si una forma es un elemento del espacio, un elemento diagonal del espacio cotangente, transversal, espacio cotangente, la multiplicación de dos espacios, dos elementos, es una dos formas de R elementos, son una R forma. Bien, o van a notar con omega R el espacio de todas las R formas sobre él. Y el espacio, ese espacio, es el espacio de este. Y para omega R de M, el espacio de todas las R formas con dominio en un abierto U, cuando me lo restringo a un conjunto U. Y si yo lo hago a todo M, el espacio de todas las formas globales. Hagan un ejemplo, unas explicaciones, una cuenta para que lo estudies. Bien. Entonces, de este capítulo, hay que leérselo con calma, analizarlo, estudiarlo y ver de aquí cómo sacamos algunos problemas o analizar, vamos a sacarlo así sencillo. Ve, estos problemas que están aquí, algunos están resueltos, otros no. Lo primero está resuelto, lo demás no. Es notación de diferencial. eh, Podríamos analizar y digamos que como para hablar de campos y formas, vamos a hacer entonces de estos, ¿cuántos hay? 8 ejercicios, porque no, mentira, hay dos que están resueltos. 7 ejercicios que me entreguen 3 dentro de 2 semanas. ¿Ok? Bien. Fíjate una cosa, por este algo. Cuando voy al principio de la clase de hoy, control inicio. Ok. Yo no sé qué hice los apuntes de espacio tangente, del espacio tangente. Entonces yo empecé iba a dar esta clase, o ya la subí esta clase, que la hablo virtual, se mandé a ustedes por correo, pero ya va, el espacio tangente no lo tenía puesto. De tanto lo que envía usted. Entonces, para que más o menos te explique lo que puede pasar uno de repente, que de repente si tú que vas buscando esto, te pones a buscar rapidito en la nube, pues, para cerrar ahorita, pues rápidamente yo me puse a buscar algún apunte, control inicio, que hablara de espacio tangente, que estuviera bien definido el espacio tangente. Bien, evidentemente la definición formal para mí, la que yo vi en el libro, bien, era la que está aquí en la página 4 abajo del todo, la segunda definición. Definió primero un vector tangente y después el paso tangente. Pero me conseguí esta otra definición que ya he visto alguna vez en mi vida, no sé dónde. Bien. Pero fíjate que ya va, esto lo dicen media hora antes de la clase de ustedes. ¿Para dónde está esa definición? O sea que ya va. Todo esto de geometría diferencial o de topología diferencial está en la red. ¿Ves? Eso es más que yo te mando esa tarea. Tú la puedes buscar en la red, buscar para entenderla, buscar para analizarla, ¿me explico? Para poderlo entender. Entonces, digamos que, es un ejemplo. Estos apuntes de más de geometría son más de topología, son de geometría diferencial. Se les va a mandar por correo dentro de un ratico. Y quiero que vean que en base, resumiendo, tengo una variedad. En todo punto de la variedad, puedo obtener un espacio tangente. Bien, el cual se define por las derivadas.
las derivadas parciales. ¿Ok? Los elementos de ese punto, si yo uno todo esos, ese espacio, esta gente tendrá la misma dimensión que la variedad. Porque si la variedad es de dimensión 2, pues yo puedo derivar con respecto a las dos coordenadas. Si una variedad de dimensión 3, con respecto a los tres mapas de coordenadas. Primera coordenada, segunda, tercera coordenada, digamos. R1, R2, R3, depende de la notación que haya usado, X1, X2, X3. Si yo estoy, o sea que la otra gente tendrá la misma dimensión que la variedad. Si la variedad es bidimensional, será dimensión 2. Si la variedad ¿cómo la cuenta? Multidimensional, dimensión 3, pues el espacio entonces, será dimensión 3 sucesivamente. Ahora bien, este, con la unión de todos esos espacios me genera el fibrado tangente. ¿Bien? Y a partir del espacio tangente, si yo digo que las derivadas parciales son los representantes, son la base canónica del espacio tangente, pues los diferenciales son la base canónica del espacio cotangente. La unión de todos los espacios cotangentes, pues se formará el fibrado cotangente. Y un corte transversal de fibrado tangente es un campo. ¿Ven? Y un corte transversal del espacio cotangente es una forma. Entonces, si yo generalizo en ese orden de ideas, una biforma es una unión de dos unoformas, como dicen abajo. Y eso es más o menos la idea de lo de quiero que ustedes manejen cuando hablamos de espacios, campos, formas y fibrados. Bien, que es un campo, que es una forma de lo que es un fibrado. Empezado por el espacio tangente, el espacio cotangente, el fibrado tangente, el espacio cotangente. Los campos son los cortes transversales del fibrado tangente y la forma los cortes transversales del fibrado tangente. ¿Ok? Bien, entonces nos vemos en la próxima clase. Trata de hacer eso. Yo voy a mandarle este material, no sé exactamente lo que tiene. Sé que tiene la definición de tangencia, pero de repente es básico. Sí, creo que es básico. Pero le puede servir de mucho para entender algunos, fíjate que son las mismas gráficas que ya hemos dado de que tengo una variedad aquí como bajo y subo, como mover una función continua de esta función otra variedad. Este es el punto P, aquí tengo f de P, bajo y subo, este tiene unas coordenadas. Esta función es diferenciable si cuando yo, en vez de por aquí, bajo a las coordenadas en RM, me vengo aquí en las coordenadas en RM y vuelvo a subir, si toda esta combinación es continua o diferencial o lo que sea. Claro, la que baja y sube son diferentes morfismos, son funciones de continuas biyectivas, ¿verdad? Si todo cuadra, entonces podemos decir que la función es continua. En base a las funciones continuas, se habla del espacio tangente y el espacio cotangente, los elementos del espacio cotangente y el espacio cotangente, la característica de la variedad diferencial que más hay aquí, la aplicación tangente, otra característica diferente de la que hemos dado, el teorema de Whitney. Bueno, aquí es como una variedad diferenciable de dimensión n admite una inversión en el a 2 n más uno. Claro, porque yo me voy por el espacio o tangente, el espacio tangente es de una variedad de dimensión 2n y por más uno se genera la dimensión que quieren, varias definiciones muy bonitas, o sea, como un efecto, y entonces van a lo mismo los que vectores, covectores y tensores explicado aquí. Está muy interesante, estos apuntes muy bonitos para avanzar sobre ello, pues lo que ellos denotan como vectores. O sea, que esto se lo puedo enviar a ustedes ya. ¿Cuántas páginas tiene? Que ni siquiera sé. No, bueno, después lo veo cuántas páginas tiene. Y se lo envío para que sirva de material de apoyo también, ¿ok? Entonces, estamos así, pues cosas que pueden consultar, vayan preparando esos ejercicios, buscando en red para poderlos hacer. ¿Alguna pregunta? Ah, profe.
Bien, entonces seguimos adelante. Muchas gracias por todo. Vamos a cerrar la sesión por hoy, ¿ok? Gracias, Bueno, profesor. Estamos en contacto. hasta luego, pues. Hasta luego. Hasta luego, ya va. Ah, no puedo cerrar. Ya. Primero tengo que dejar de compartir para poder cerrar. Ok. Salgo de la sesión. Hasta luego.